Bien, casa 1 o ascendente, una cara del eje del casa 1, casa 7, ascendente, descendente. Esta casa está asociada al signo de Aries y va a tener la impronta energética ariana. Y cuando nosotros hablemos de casa 1, en líneas generales y lo más básico que vamos a escuchar, ¿sí? Por eso pues está muy bueno que hagan lecturas sobre diferentes libros que traten sobre casas, áreas de vida, para poder ir profundizando y además ir ampliando la información que se tiene de cada casa, ¿sí? En este caso, las palabras claves son expresión, personalidad, cuerpo físico, cómo nos mostramos y los gestos. Si recuerdan, la casa 1 está asociado al momento de nacimiento, en donde salimos de ese lugar en teoría cómodo y calentito en el que estábamos y salimos al mundo por primera vez, tomamos nuestra primera bocanada de aire por primera vez, imprimimos en nuestro cuerpo toda esta configuración de lo que es el aire en nosotros, que es una nutrición, y nuestro organismo funciona ya en interacción con ese aire. Entonces, desde ahí es en donde vamos a ver que en todos los tipos de astrologías que puedan llegar a estudiar, van a ver que siempre las casas de tierra hablan del cuerpo físico, pero también lo habla el ascendente porque tiene que ver con mi cuerpo. Este es el cuerpo que yo traigo en esta vida y va a tener una energía particular que la voy a expresar muchas veces sin darme cuenta, y que a su vez es lo que me va a acompañar en este viaje. Es como la nave espacial, en este caso la nave terrestre. Esto es nuestra nave terrestre. Nuestro ascendente va a hablar mucho de eso. Entonces va a tener que ver mucho con la expresión que nosotros utilicemos, no tanto en la expresión verbal o comunicativa, porque eso ya sería como una casa 3, casa de Géminis, pero sí va a tener que ver con esto de cómo me expreso yo con los gestos. Gesticulo mucho, gesticulo poco, ¿sí? Si soy más bien reservado y por ahí tengo un poco los hombros como para adelante y bajo la cabeza, o sea, todas estas cuestiones que tienen que ver mucho con bioenergética o PNL, por ejemplo, programación neurolingüística, nosotros podemos llegar a tener una lectura bioenergética de una persona porque ¿qué es lo que leemos? Justamente el cuerpo físico, ¿sí? Cómo camina, los gestos, bueno, desde este lugar es entonces que tiene esta gran resonancia con lo que es el cuerpo físico por un lado, la expresión por el otro, los gestos, ¿sí? Todos estos gestos que nosotros hacemos, si empiezan a prestar atención, no son los mismos los gestos que tiene una persona que es muy tierra o mucho aire, ¿sí? O sea, es cuestión de empezar a prestar atención y empezar a asociar. No es que uno ve a alguien y ya lo ve y dice, uy, este es el ascendente de esta persona. No, no siempre pasa esto porque hay veces que se expresa mucho más el sol de la persona y cuando uno mira la carta entiende por qué se expresa más. Pero bueno, en grandes generalidades el ascendente nos va a dar rasgos muy contundentes en donde si nosotros observamos, por más de que no le peguemos, vamos a ver que vimos ciertas características y en su carta las vamos a encontrar. Pero bueno, en este caso, volviendo al ascendente, entonces lo vamos a asociar con el cuerpo físico, con las expresiones, ¿sí? Con los gestos, con el cuerpo físico, con la personalidad, ¿sí? La personalidad que uno tiene cuando interactúa con un otro, y acá es en donde dice cómo nos mostramos. Y acá hay una gran diferencia. Una cosa es el ascendente y cómo nos mostramos, y otra cosa que vamos a ver más adelante cuando lleguemos al medio cielo o a la casa 10, que también se llama de esa manera, en donde ya la casa 10 tiene que ver con una posición como más pública, ¿sí? Es la vista pública, cómo los otros en general te ven en relación con tu profesión o tu vocación. Acá en este caso es simplemente esa persona con la cual vos estás interactuando, esa persona con la que te cruzaste, esa persona que estás viendo que está hablando. El ascendente nos va a hablar muchísimo de toda esa energía. Está asociada al signo de Aries, ¿sí? Entonces Aries, tiro este dato, en el cuerpo está asociado también a la cabeza, a la frente. Yo no soy de las personas que dicen, bueno, este tiene ascendente Aries, entonces tiene una frente bastante importante, o es ascendente Tauro, tiene un cuello bastante ancho o largo. No me dejo guiar tanto por eso porque como lo trabajo de una manera integrada,
decir que es de tal o cual manera le quita posibilidad a otras cosas. Por eso es como que no trabajo mucho con esto de entrenar en ese reconocimiento. Sí lo practico yo a modo de que yo pueda ir viendo que voy captando o no de las personas, y desde ahí digo, no siempre funciona, por eso no se encierren con que me tengo que dar cuenta cuando veo a alguien cuál es su ascendente. Si tenemos intuición y si vamos entrenando con el conocimiento podemos detectar, pero no piensen que eso sí o sí tiene que suceder, ¿sí? Entonces este ascendente, nosotros el ascendente, para explicarles cómo se vive, porque hay mucha gente que no se reconoce con su ascendente, es muy habitual que esto suceda. El ascendente, nosotros pensamos que cuando nacemos, ¿sí? El ascendente, el horizonte por donde se pone, por donde sale el sol, es donde nosotros tomamos como punto de referencia, o sea, qué signos se estaba elevando en el momento en que yo nazco, que está ascendiendo. Ese es el ascendente, ¿no? Es un punto en sí, es un punto imaginario, si se quiere, por más que esté el punto ahí, nosotros nunca podemos llegar a ese punto. Porque justamente tiene que ver con esto de que cuando asciende un astro, o en este caso un signo, estamos viéndolo, pero es como ver y no poder tocar o tenerlo. El ascendente tiene que ver con eso. El ascendente es esa energía, es la energía que siempre vamos a sentir que nos va a dirigir hacia cierto lugar en donde vamos a conectar con cosas que sentimos que es para nosotros, en donde nos van a motivar un montón de cosas. Recuerden que es energía del signo Aries, entonces nos va a gustar, nos va a motivar, pero siempre vamos a sentir siempre de que es poco, de que lo que logramos requiere más, que para poder desplegar ese ascendente necesitamos más. Es esto mismo que explico de esta ilusión en donde yo puedo ver al ascendente en el momento que un signo se eleva, pero no puedo llegar a él y no lo puedo tocar y no lo puedo como encarnar. Entonces es como esa zanahoria que tenemos puesta adelante, que siempre vamos caminando hacia esa zanahoria para tenerla y nunca la podemos tener. Nunca la podemos tener desde el lugar material de yo la agarro. Pero cuando uno va incorporando conocimientos, uno se va reconociendo a sí mismo, uno se va alimentando y se va desarrollando a sí mismo, uno empieza a sentir que empieza a vivenciar el ascendente. Pero siempre cuestiones del ascendente nos van a llamar la atención y vamos a querer más. Por eso están los que no se reconocen con el ascendente, quiere decir que están viviendo mucho el opuesto, y después están los que leen cosas sobre su ascendente y sienten que les están hablando a ellos, porque está esta identificación. Venimos a ascender, ¿sí? Esa energía tiene que ver con lo que nosotros venimos en esta vida a elevar, ¿sí? Venimos a trascender, si se quiere, desde ese lugar, porque yo empiezo a adquirir toda esta energía de mi ascendente, la empiezo a integrar y yo empiezo a evolucionar. Es un punto importante en la evolución, como también son los nodos, el nodo norte y también el medio cielo. El medio cielo, que es casa 10, el nodo norte, que ya lo vamos a ver, y el ascendente van a hablar de estas cuestiones que a mí me hacen evolucionar y que yo siento que estoy resonando con mi propósito cuando conecto con estas energías. Entonces, el ascendente nos va a estar hablando de eso. El ascendente tiene que ver conmigo, por ende el descendente va a tener que ver con el otro. Desde mi experiencia, como yo lo vengo viendo que funciona, es de la siguiente manera. Vamos a pensar, voy a dar el ejemplo con el mío porque es como mejor lo tengo digerido. Yo tengo un ascendente Piscis, entonces la energía Piscis es energía de fantasía, sueños, sutileza, benevolencia, altruismo, el inconsciente colectivo, la intuición, la evasión, el escape, todo esto de la ilusión. Es mejor el mundo de la ilusión que el real. Ahí es donde vamos a ver que mucha energía Piscis y poca energía de tierra de Saturno, por ejemplo, hace que la persona no pueda vivir en los dos mundos, el terrenal y el energético o el fantasioso, lo podemos llamar como querramos, pero a veces ahí se genera un cortocircuito porque en el mundo ideal
todo es posible y en el mundo terrenal no. De hecho, en el mundo terrenal pasan cosas terribles y en el mundo ideal eso es como que no es posible, no sucede. Entonces ahí cuando vemos en una persona o en nosotros mucho Piscis podemos ver que son personas hipersensibles, que sufren por todo, tienden a victimizarse un montón. La energía de tanto de Piscis como su opuesto complementario Virgo tiene que ver con el servicio, tanto espiritual como material, pero también tiene que ver con esto de víctima y victimario, ¿no? Esto de que yo pongo todo al alcance de otros porque estoy al servicio, pero si yo no pongo sanos límites, me termino consumiendo, la situación me termina consumiendo porque termino viviendo para los demás y no tanto para mí. Esto es en un ascendente, por ejemplo, Piscis estoy hablando, ¿sí? Y la energía Piscis. Entonces uno puede ver que a lo largo de la vida, en mi caso, fue como que las cosas esotéricas y las cosas, todo lo que tiene que ver con la conexión en el mundo, ¿sí? Cómo nos conectamos entre todos, toda esta energía que nos une, nos habla del mundo espiritual. Y durante muchísimo tiempo, en mi adolescencia y en la primera etapa después de la adolescencia, viví mucho mi descendente, que es Virgo, que Virgo lo rige Mercurio, que es la mente, lo racional, el pensamiento, el aspecto crítico de las cosas. Entonces, claro, es más una mente racional, más una mente tirando a lo científico. Entonces era como que no me identificaba para nada con el ascendente, porque eso de esoterismo, astrología, boludeces, ¿sí? Así era como, claro, tenía todo un sistema impuesto de creencias a nivel social, había vivido varias experiencias en donde gente había sido estafada por todas estas cosas, entonces fácilmente uno etiqueta, ya, esto es trucho. Bueno, a través del pasar del tiempo, empecé, a través del estudio científico, empecé a meterme en un área que tiene que ver con la física cuántica, y ahí es como que mi cabeza empezó a abrirse. Y ahí empecé a vibrar de a poco energía de mi ascendente. Sí, lo que tuve desde siempre fue esto de querer ayudar a todos. Siempre. Es como que me sacaba la comida y se lo daba a otro. Por eso si tenía un pedazo de chocolate, me lo comía rápido, porque si venía otra persona sé que se lo iba a dar si me lo pedía. Tengo una hermana, entonces viví mucho eso. Pero es como que venís y me lo pedís y te entrego todo. Bueno, ahí justamente es donde tuve que trabajar un montón esta energía pisciana, porque no tiene límites. Y ahí tuve que trabajar el sentido terrenal, el sentido saturnino, el sentido Virgo, en donde aprendí a poner límites. Entonces, siempre que naturalmente yo me voy para mi ascendente, evoluciono con mi ascendente, y si es por mí todo es altruista, todo tiene que ser igual para todos, o sea, es muy idealista y fantasioso, porque sabemos que es divino desde un lugar en donde lo pensamos y lo ideamos. Bueno, Disney, por ejemplo, está muy asociada a la energía Piscis, y cuando uno viene a la realidad, no, o sea, la luz, el agua, la comida, no la pagás con altruismo, no, aún, pero no. Entonces ahí es en donde aparece el principio de realidad y el principio que venía manejando a lo Piscis, y genera cortocircuito. Entonces, a través del estudio de diferentes ciencias llamadas antes como el ocultismo, que hoy en día ya sabemos que ocultismo fue porque no se sacó a la luz, a medida que iba incorporando conocimientos, que iba leyendo libros, que iba haciendo algún que otro curso, que iba experimentando, empecé a darle fuerza a ese ascendente y empecé a conectar desde otro lugar. Entonces, siempre a mí me motiva, casa uno, ¿no? Ascendente, me motiva el bien común, ayudar a otros, estar al servicio, conectar con la intuición y poder traducir información. O sea, siempre me motiva y me fascina. Y desde ahí yo conecto con ese Piscis. Pero ¿qué pasa? Siempre siento que hay que ayudar a más personas y hay que armar cosas para ayudar a más. Y nunca termina esa sensación de querer hacer más para los otros. Y ahí es en donde utilizo mi descendente Virgo y digo, bueno, vamos paso a paso, organicémonos, vayamos armando todo esto para que uno pueda nivel a nivel ir manifestando cosas más piscianas, pero en este mundo que tiene que ver más con esta parte de tierra, que en este caso mi descendente Virgo es el que me lo facilita.
Por otro lado, el ascendente también lo que va a hacer es que nosotros, cuando nos relacionamos con las personas, el primer lugar desde donde nosotros nos vinculamos es desde nuestro ascendente. Imagínense que el ascendente es unos anteojos que uno se pone, que tiene un filtro de percepción de la realidad y nosotros vemos a través de los lentes, de los anteojos, de nuestro ascendente. Pero cuando hablamos de nuestro ascendente también vamos a hablar de esta energía integrada que tiene que ver con el descendente. Entonces, generalmente sucede que uno atrae a su vida la energía del descendente, porque obviamente si yo soy el ascendente, ¿qué voy a traer? El descendente. ¿Y qué voy a filtrar de las cosas si yo estoy parada en el ascendente? ¿Cómo voy a ver las cosas? Por momentos con los anteojos del filtro Piscis y por momentos del filtro Virgo. Entonces, siempre atraigo personas, por ejemplo, muy racionales y muy mentales, gente que está muy poco conectada con lo espiritual o lo intuitivo o la sutileza o la espiritualidad, gente que es muy crítica, porque Virgo tiene esto, Virgo está en cada detalle, Virgo es súper, súper crítico, Virgo está asociada a la escritura inclusive. Entonces, en mi caso, Piscis, la energía de la dislexia yo la he visto que se representa muchísimo, es como que se te mezcla todo. Bueno, yo tengo dislexia, soy disléxica, ese nombre que se le da, esto cuando mezclas todo y te da lo mismo, si va B corta, B larga, acento, no acento. Y me ha pasado, me pasa constantemente, me pasa de que cuando escribo tengo errores y claro, durante mucho tiempo todo lo que atraía era la vista crítica de los Virgo, por así decirlo, todos tenemos a Virgo, ¿no? Pero se activaban esas personas que tenían un Sol en Virgo, un ascendente en Virgo, un Júpiter en Virgo o en casa 6, que siempre estaban marcando el detalle. Y eso dejó de existir porque los errores siguen estando, no tanto porque ya me obligo a hacer todo un trabajo de observación y ver si tengo que modificar algo, pero me sigo equivocando y ya no está puesto el foco ahí, porque yo lo saqué de ahí, yo entendí esa energía y empecé a incorporarla diciendo, bueno, escribo algo, espero un rato, lo leo y voy leyendo palabra por palabra para ver si está bien escrito. O sea, es algo que uno tiene que tiene que incorporar como para decir, bueno, lo entrego de cierta manera, pero por otro lado también uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Es un error, no pasa nada. Bueno, uno empieza a entrar en toda esta energía de duda, de si está bien o está mal, porque se activa el ascendente-descendente. Entonces, fíjense qué tienen de ascendente, qué tienen de descendente, y fíjense lo que atraen las personas, las situaciones, porque más allá de que lo atraemos, recuerden que somos nosotros los que a través de nuestro filtro de percepción filtramos la realidad. Nuestro cerebro está constantemente procesando información, pero nosotros no somos conscientes de todo lo que nuestro cerebro procesa porque desquiciaríamos, es demasiada información. Entonces nosotros tenemos filtros de observación. Dos personas en una misma habitación van a ver cosas diferentes, le va a llamar la atención cosas diferentes. ¿Sí? Esto tiene que ver con el foco de atención, en donde nosotros estamos poniendo esa atención. Entonces, nuestros lentes de atención va a tener que ver muchísimo y en primera instancia con el ascendente y el descendente. Entonces, ejercicios para casa, empiecen ustedes a observar qué ven de las cosas. Si tengo un ascendente en Libra, que justamente vengo a incorporar esto de poder trabajar con un otro, de poder asociarme, porque Libra tiene que ver con los otros, pero ¿qué le va a pasar a ese Libra? ¿Qué va a tener que aprender a integrar? Su opuesto y complementario, que es Aries. Entonces seguramente como ese Libra tiene que aprender a incorporar el sentido de individualidad para después poder pensar en trabajar con un otro o en tener alguna relación con un otro o los otros, porque siempre es, tengo ascendente Libra, listo, me vinculo con los otros. No, hay que incorporar, hay que integrar al opuesto complementario para que se dé la totalidad integrada. Entonces, si yo tengo el ascendente en Libra, voy a estar todo el tiempo pensando que necesito un otro para hacer cosas y voy a conectar siempre con un otro. Y si no estoy integrada con mi descendente, ¿qué voy a traer? Y siempre voy a decir, siempre atraigo personas súper egoístas, individualistas, personas que siempre vienen a atacar, personas que son recombativas, personas que son súper impulsivas. ¿Por qué me pasa eso? Porque uno tiene que integrar esa energía.
y empezar a ser uno más individualista, empezar a uno a ser más activo, quizás más impulsivo, desde el buen sentido y en equilibrio de las cosas, armar proyectos o cualquier cosa que tenga que ver con tomar decisiones, empezar a tomarlas yo mismo, porque un ascendente Libra va siempre a estar, o sea, la Libra tiene que ver con la duda, entonces va a estar siempre esperando a ver qué quiere el otro. Siempre pone primero al otro, ascendente Libra, primero al otro. ¿Y qué es lo que tenemos que integrar? No, para que haya un primero al otro, primero tiene que haber un primero yo, de manera equilibrada. Entonces acá vamos viendo cómo se van a ir jugando estas dos puntas en nosotros y vamos a estar vibrando fuertemente eso. Entonces, en mi caso ascendente Piscis, yo tengo que integrar al Virgo. Cuando yo me pongo modo Virgo y empiezo a leer lo que escribo y veo los errores y los corrijo, empiezo a entrenar esa energía, al igual, y a integrarla, al igual que si leo, cuando uno se pone a leer, activa mucho la parte Virgo, la parte mercurial. Entonces, ¿qué sucede? Yo integro esa energía. Entonces es probable que desde afuera venga con menos fuerza. Esto, recuerden que la astrología y el lenguaje astrológico, que es lo que acá estoy difundiendo, es un sistema de convención, o sea, se tomó un sistema de 12 constelaciones, 12 signos, se dividió eso de una rueda en 12 partes y se empezó a buscar, se empezó a armar como una plantilla en donde cada cosa tiene un significado y todo esto está relacionado entre sí con mucha lógica y matemática, obviamente, pero nosotros, ¿para qué nos sirve? A nosotros nos sirve para poder ordenarnos, para poder decir, ¿por qué siempre me pasa esto? Cuando yo identifico que algo me pasa de manera recurrente, me abre la puerta para decir, ¿qué está sucediéndome a mí que siempre afuera me está pasando esto? A través del lenguaje astrológico uno, como ordena la información, sabe que si es algo vincular y va a tener que ver con las casas, los signos o los planetas vinculares. Entonces cuando uno mira su carta empieza a entender qué es lo que está pasando en la carta de uno, en la energía de uno, porque es energía. Y así puede empezar a comprender por qué le sucede lo que le sucede y desde ese lugar empezar a generar cambios conscientes, porque ya me doy cuenta, y esa realidad externa desaparece. Parece muy Piscis, ¿no? Parece muy idealista, muy de película, pero es real. Pero para eso uno tiene que hacerse cargo, integrarse, o sea, todo aquello que nos molesta, y acá aparece esto de nuevo del eje ascendente-descendente. Todo lo que a mí me molesta del otro, todo lo que me irrita, todo lo que me genera algo del otro, me está hablando de cosas mías, de información mía que yo no tengo concientizada y que la estoy viendo a través de un otro, como funciona con el sol y la luna. El sol proyecta su luz en la luna y la luna refleja la luz solar. Nos pasa lo mismo a nosotros y uno puede decir, bueno, no, pero yo veo que aquella persona es mentirosa y odio a la gente mentirosa y yo no miento, yo no le miento a nadie. Y ahí es en donde yo me siento y le pregunto y le digo, ¿en qué situaciones de tu vida vos te mentís a vos mismo o a vos misma para justamente estar detectando todo el tiempo cuando un otro miente? ¿O qué mentiras te han hecho y que vos permitiste? Porque esto habla de uno, o sea, el otro te va a mentir, es un tema del otro. No, pero es mi pareja y... No, es un tema del otro, es un tema de la evolución del otro. Vos, cuando sos consciente que te mienten, vos podés decidir qué haces. Si seguís en un vínculo en donde hay mentiras, si seguís en un vínculo buscando mejorar y decir, bueno, sos consciente de que tendés siempre a irte por las mentiras, ¿por qué lo haces? O sea, uno puede hacer infinitas cosas, como también puede decidir, yo ya no quiero tener que ver nada más con personas que mienten. Porque, ¿qué pasa? Cuando detectamos la mentira en un otro, en general ya lo intuíamos. Pasa que no quisimos escuchar esa parte. No es que nos mienten y no nos damos cuenta. No, sí, nos damos cuenta en un nivel muy sutil y muy interno porque hay incoherencia. Uno cuando piensa algo y dice algo, si lo que pensó lo dice, hay un estado de coherencia energética, son frecuencias, esa energía está en coherencia, está pareja. Si uno piensa algo y dice algo diferente, esa energía, esas frecuencias empiezan a distorsionar. Eso se percibe.
intuitivamente eso se percibe. Hay gente que lo tiene más desarrollado, hay gente que no, hay gente que no conecta con eso, y acá la idea es empezar a conectar con esa voz interna, que, ojo, que el otro mienta no quiere decir que por eso sea una mala persona, que me haya mentido en algo que para mí era importante, no quiere decir que el otro sea una mala persona. Todo esto te permite entender de que el otro también hace lo que puede con lo que tiene y que de última, si quiere seguir mintiendo, cuestión de esa persona, y uno va a decidir si es parte de la vida de esa persona y si a esa persona la hace parte de la vida de uno. Uno empieza a poner límites, porque uno, en base a lo que va comprendiendo y se va reconociendo, empieza a decidir qué es lo que quiere hacer con su vida y qué es lo que quiere manifestar. Entonces acá es lo mismo, si me molesta algo de alguien, algo de mí está hablando eso. ¿Me irrita? Bueno, ¿por qué me irrita? ¿Qué tengo asociado a la irritación? Que una persona grite a mí me irrita, me saca, me pone mal. ¿Qué pasa con mi grito interno? ¿Qué pasa con el grito mío de niño? ¿Me permitieron gritar? ¿Pude gritar? O sea, estas preguntas parecen tontas, pero realmente son claves, porque cuando algo sucede y nos genera la molestia, el hacernos conscientes de eso y el llevarlo a un análisis propio, en donde empiezo a ver por qué, de dónde viene, qué es lo que me molestó, uno empieza a conocerse a sí mismo. Y a través de la astrología y más del lenguaje universal, la propuesta es empezar a recorrer tu propio camino, empezar a recorrer tu propia carta, empezar a tomar conciencia de lo que esa carta dice, empezar a tomar conciencia de lo que tu vida te trajo, te mostró hasta este momento. Y fíjate qué cosas querés empezar a cambiar de tu vida, pero para eso lo vas a tener que hacer primero en vos. A través de la carta uno puede empezar a comprender cómo vienen siendo esas dinámicas, porque yo siempre tuve problemas de tal característica. Bueno, los veo en mi carta y digo, ah, mira, hay una cuadratura entre tal y tal planeta que tiene que ver con esto que me pasaba. Ah, ahora entiendo. ¿Y cómo puedo resolver eso para que me deje de pasar lo que me venía pasando? Bueno, lo empiezo a trabajar y a integrar. Y ahí viene, bueno, ya la parte de lo que es el entrenamiento, ¿no? De empezar a manejarnos con el lenguaje astrológico para poder ir asociando y decir de qué formas puedo yo mejorar esto o cambiar esto o integrar esto. Por ejemplo, cuando en mi caso Marte, planeta de la acción, de la violencia, de la guerra, de la sangre, de la espada, está en algún lugar en el cielo que me está activando algo en mi carta, yo naturalmente salto como chispa, o sea, como fácilmente me enciendo. Y obviamente puedo ser inclusive muy explosiva. Entonces, ¿qué hago? Yo ya sé que esa energía está ahí fuerte y es en el momento en donde me pongo a cortar carne. Corto carne. Tengo un cuchillo enorme y es como que, bueno, mi hijo come carne, yo de vez en cuando como carne y es como que en esos momentos entro a cortar carne. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy encarnando la energía ariana, o sea, cortar músculo, cortar eso, ¿sí? O sea, es como la parte que tiene que ver con esto del corte, la violencia, ¿sí? Es una manera de integrarlo. Otra manera es, me visto, me pongo algo de color rojo. Marte está asociada a color rojo, maneja esas mismas frecuencias. Otra vez, puede parecer una tontería, pero en el momento en que uno lo empieza a probar y empieza a ver sus efectos, es como que dice, ah, bueno, no creo en las brujas, pero de que las hay, bueno, acá también. No creo en estas cosas, pero que funcionan, funcionan. Bueno, puede pasar, yo aclaro esto porque hay un montón de personas que por ahí no creen, no resuenan y demás, y acá es donde digo, corramos las creencias de un lado, probemos algunas cosas y sorprendámonos nosotros mismos de la capacidad que tenemos de cambiar nuestra realidad. Entonces, bueno, con toda esta energía que estuve hablando de la casa 1, tienen para que vayan viendo su propio ascendente, tienen para que vayan viendo su descendente, tienen para que vayan viendo qué cosas nos irritan o nos sacan de los otros, para ir viendo qué nos está mostrando de nosotros, porque esa es la temática que nos va a estar mostrando el eje 1-7. El eje 1 va a hablar de mí, el eje 7, o sea, la parte del eje del ascendente va a estar hablando de mí y el descendente va a estar hablando del otro, y ahí es en donde yo tengo que empezar a vincularme conmigo mismo, primero, conmigo misma primero, para después poder darle a un otro lo que necesita. Como siempre doy el ejemplo, en los aviones, cuando estás con un menor, te dicen que en caso de emergencia y si bajan las mascarillas, primero poner al adulto la mascarilla y después ponerlo al niño. A mí me sirvió un montón eso porque, claro, en mi sistema Piscis era las mascarillas para todos primero.
y al final yo. Y con este concepto entendí, claro, si a mí me pasa algo, ese niño quedó a la deriva. En cambio, si yo me ocupo de estar bien yo desde ese lugar puedo asistir a un otro. Entonces, esta es la temática que nos va a estar mostrando el ascendente-descendente. Bien, vamos a pasar a hablar de la casa 7 o descendente. Ya acá empezamos a integrar, ya con esta información, lo que son las dos puntas de un eje. Por un lado, el ascendente, casa 1, asociado a Aries, que si recuerdan tenía que ver con el momento de nacimiento, tiene que ver con nuestra personalidad, nuestro carácter, lo que los otros ven. Es todo eso que resuena con nuestro interior y en esta vida nosotros venimos a incorporar esa energía para evolucionar. En la casa 7, la del descendente, opuesto y complementario al ascendente, nos encontramos que tenemos al signo Libra y su regente es Venus. La casa 7 está asociada a las relaciones, los otros, las sociedades, los compromisos, los enemigos públicos. La séptima casa se refiere mucho a la participación ya social, ¿no? Con un otro, a la cooperación a través de las relaciones humanas con un propósito en común. Entonces, si nosotros nos fijamos en el signo que tenemos en el descendente, podemos ver que ahí es como que inicia el proceso de participación nuestra social y que también va a estar describiendo mucho a la pareja ideal interior, ¿sí? Nuestra. Sería como aquellas cosas en el descendente, vemos aquellas cosas que nos gustaría tener en una pareja. Una pareja no solo tiene que ser afectiva, cuando hablamos de la casa 7 representa también a los socios, a los compañeros, ¿sí? Entonces, en la energía, como había enviado en el primer audio sobre el ascendente, la energía del descendente uno puede ver todo lo que va atrayendo a su vida, va a tener como esa impronta energética. Las características que nosotros encontremos ahí, si prestamos atención según el signo que tengamos ahí, sus representaciones, vamos a poder detectar aquellas cosas que donde nosotros siempre ponemos el ojo, si se quiere. No siempre es consciente, por eso hay que hacer mucho este trabajo de empezar a cotejar información con nuestra vida cotidiana. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de ascendente, descendente, particularmente, lo vamos a ver en las otras casas, pero en esta instancia es importante porque es el eje principal. Entonces, es importante ver el signo que nosotros tenemos en el descendente y en el ascendente y los regentes, los planetas que rigen a esos signos en nuestra carta, quiénes son y en dónde están. Eso también nos va a dar información extra, le va a agregar color tanto a la información del ascendente como a la información del descendente. Todo lo que esté, ya sea en ese signo del descendente como su planeta regente o algún planeta que esté también ahí, nos va a estar dando también colores de toda esta energía. Entonces acá uno cuando tiene su ascendente descendente, lo que va a ver es que siempre hablamos de integración. Vamos a buscar que toda la energía que nosotros con la cabeza empezamos a entender de nuestra carta natal, empezar a integrarlo. Con el descendente es fácil proyectar. Uno ve afuera las cosas que no nos gustan. Uno ve que de afuera pueden llegar, por ejemplo, críticas o pueden llegar oportunidades. Todo en nuestra vida, principalmente, primero se va a filtrar por este eje. Después vamos a ir haciendo otras combinaciones, pero van a escuchar un montón siempre hablar del ascendente. Bueno, cada vez que escuchen hablar del ascendente o trabajen sobre su ascendente, siempre tengan en cuenta el descendente, porque es energía de un mismo eje. Quedarme solo con una parte, estoy obviando la otra mitad de las cosas. Entonces, en este desarrollo en nuestra vida, nosotros filtramos lo que viene de la realidad por el descendente y lo llevamos hacia nuestro ascendente. Nuestro ascendente nos va a indicar aquellas cosas que a nosotros nos van a hacer evolucionar. Son cosas que en general sentimos que nos atraen muchísimos
Y según ciertas cartas, uno a veces puede ver que la persona no se siente identificada con su ascendente, y ahí, bueno, justamente viendo cómo está la carta compuesta, uno puede conversar con la persona para abrirle el escenario de todas las posibles manifestaciones de esta energía, en este caso del ascendente, para ver si se empieza a identificar. Si vemos que no se identifican con el ascendente, vayamos al descendente y ahí sí se va a identificar, porque seguramente va a estar viviendo más en la proyección. Entonces, con este eje lo que hay que tener siempre en cuenta es qué tipo de personas voy a traer, qué tipo de circunstancias voy a traer, qué tipo de asociaciones a mí me hace sentir mejor. Esta habla también de lo que es los compromisos y lo que es el matrimonio, pero también tengamos en cuenta que el matrimonio también es una imposición social, ¿no? Entonces también vamos a sacarle el hecho de la pareja en sí y vamos a hablar más como el compromiso. Cuando, si recuerdan que hablábamos de la casa 5, los noviazgos, la sexualidad desde el lugar más libre, en la 7 ya vemos un poco más el compromiso de una relación, que en la casa 7 lo que vamos a ver son esas relaciones que duran a lo largo del tiempo, qué características tiene esa energía para mí, ¿no? En mi caso, yo tengo descendente Virgo, por ende, con las personas que más compromiso asumo y con las personas que más me comprometo, tienen muchísima energía Virgo, y obviamente también muchísima de mi ascendente Piscis, pero es como que con esa energía en esa gente yo logro tener un equilibrio, ¿sí? Pero a su vez también, acá como van a ver que habla de los enemigos públicos, son esas personas, justamente esas personas con las cuales no nos llevamos y no hay piel, por ejemplo, o no hay manera de vincularnos armoniosamente. Eso nosotros nos vamos a parar desde nuestro lugar y nosotros tenemos que identificar qué cosas son las que me molestan de ese otro, ¿sí? Como este enemigo público, para ver justamente como reflejo de qué me está mostrando de mí mismo que quizás no estoy integrando y no estoy siendo consciente. Entonces, el descendente para mí es sumamente interesante porque nos da una pista enorme del tipo de personas que nosotros buscamos para asociarnos, el tipo de personas que atraemos también para asociarnos, el tipo de personas que atraemos también para que nos puedan, en mi caso Virgo era criticar, ¿sí? Pero bueno, según los signos, otros signos vamos a encontrar otra cosa. Virgo también tiene que ver con la perfección, entonces a mí yo al otro tiendo a verlo muy perfecto. Y ahí también tengo que trabajar mi idealismo de mi ascendente pisciano, porque nada en sí es perfecto. Entonces uno ya empieza a saber que por más de que uno a veces vea que las cosas son perfectas, también las vemos así porque no estamos nosotros en ese lugar, sino que lo estamos viendo desde afuera. Y según desde donde estemos parados, es como vamos a tender a filtrar esa realidad. Entonces, casa 7, lo que les recomiendo es que se fijen qué signos tienen en la casa 7, busquen la energía de esa casa que tienen ahí y vayan viendo cómo se identifican. No se olviden de buscar al regente del signo que tienen en la casa 7, porque también nos va a estar dando un tinte particular sobre esa energía con la que nosotros habitualmente nos vinculamos, pero que no siempre somos conscientes de eso, ¿sí? Así que bueno, esta es la info para el descendente o casa 7.